Ahora, Adán y Eva desearon su propia escogencia. Ellos deseaban conocer lo que era tener sabiduría. Así que hicieron la prueba y eso causó la muerte. Ahora, cuando un hombre ha sido redimido, él ya no tiene deseos de becas, de erudición, ya no tiene deseos de las cosas del mundo, ni de la sabiduría del mundo. Él ya no quiere escoger de esas cosas. Cristo ha sido su escogencia y allí terminó eso. Él es redimido. Ya no quiere guiarse a sí mismo. Ya no quiere que nadie le trate de convencer a dónde debe ir o qué debe hacer. Él únicamente espera hasta hallar la decisión de su hacedor. ¿Ven? Entonces él va en el nombre de su hacedor cuando el hacedor le dice que vaya. ¿Ven? Pero el hombre que anda en busca de la sabiduría dice, esta parroquia está bien, pero allá me van a pagar más, entonces me iré para allá. ¿Ven? ¿Ven? La sabiduría. Ahora, cuando Adán pecó al atender al razonamiento de su esposa, en vez de mantenerse con la palabra de Dios, eso causó que pecara Adán. Su esposa se puso a razonar con Satanás, luego le ofreció el producto a Adán y Adán se soltó de la palabra y se vendió. Él también perdió su herencia, cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. Recuerden, porque el día que del comieres, ese día morirás. Y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida. Porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era un Dios de la tierra. Dios es el Dios del universo en todas partes. Pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio dominio. Podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que deseaba. ¿Amén? Pero cuando hizo aquello, entonces perdió su herencia. Ahora Adán podía decir, muévase este monte de aquí para allá. Y así sucedía. Adán podía decir, este árbol aquí se ha arrancado y plantado acá. Y así sucedía. ¿Amén? Porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor, bajo Dios, nuestro Padre. Porque él era un hijo de Dios. ¿No sería posible detenernos aquí y predicar un mensaje muy tremendo? ¿Ven? Oh, entonces si la sangre lo ha limpiado de regreso, ¿qué de hoy? ¿Ven? Miren lo que hizo el Hijo de Dios, el segundo Adán. ¿Ven? Y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ven? Adán perdió su herencia, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido, Satanás. Él vendió su fe en Dios a cambio de los razonamientos de Satanás. Por eso su vida eterna, sus derechos al árbol de la vida, su derecho a la tierra que le pertenecía, él lo cedió todo a las manos de Satanás. Él lo pasó de sus manos a las de Satanás. Por lo tanto, esto ha sido devuelto y ha sido contaminado. Y la simiente de Adán ha destruido la herencia que Adán debió haber tenido. La tierra, es la tierra. Correcto. ¿Entienden? La simiente de Adán. El otro día me detuve allá en Tucson, donde vivo. Estaba sobre un cerro mirando sobre la ciudad y estaba hablando con un individuo y le pregunté, ¿qué piensa usted de esto? Hace 300 años el indio Pápago vino por allá arrastrando la litera con su mujer y sus hijos. Llegó por allí y vivió en paz. No había adulterio, whisky, juegos de azar, ni nada de eso entre ellos. Vivían limpiamente. El coyote bajaba ladrando por la noche, por el arroyo que pasa por Tucson. Y el árbol mezquite y el cacto florecían a la orilla del río. Jehová seguramente miraba eso con una sonrisa de agrado. Pero luego llegó por allí el hombre blanco. ¿Y qué ha hecho? Él ha arrancado el cacto, él ha contaminado la tierra con sus latas de cerveza y las botellas de whisky, ha echado a perder la moralidad de la nación. La única manera de ganarle al indio era matando el búfalo, que era su alimento.
Cuando hace algunos días yo estaba leyendo en el Museo de Tombstone, allí vi las fotografías de Jerónimo. Y puede ser que muchos de ustedes piensan que Jerónimo era un renegado. Para mí, él era un genuino americano. Él solamente estaba luchando por aquello que era correcto, lo que Dios le había dado, una tierra y una nación y un lugar donde vivir. Yo no lo culpo. Cuando aquellos soldados blancos llegaron allí y a la fuerza tomaron la tierra y mataron los indios como moscas, y allí estaba la fotografía original del lugar que le sirvió del cuartel médico de hospital a Jerónimo. Eran unas o dos, tres cobijas sobre unos palos de mezquite. Allí estaban los genuinos americanos, los indios heridos, luchando por los derechos que Dios les había dado. Allí estaba parado Jerónimo con su propio bebé mirando sobre sus propios guerreros, sangrando, muriendo sin ninguna penicilina ni nada para ayudarles. Genuinos americanos puestos por Dios. Luego que lo llamen un renegado, yo lo llamo un caballero. Cochise nunca se hubiera rendido. Era ya un hombre anciano, pero el ejército americano, aquellos soldados tan bien vestidos, salían allá y mataban los búfalos. Mandaban excursiones, el señor Sharpe inventó el rifle especial para matar búfalo y salían y luego decían, pues yo tuve un día muy próspero disparando desde un vagón de ferrocarril o un vagón de pasajeros. Decían, hoy maté 40 búfalos hubieran alimentado la tribu entera por 2 años o más. ¿Qué hicieron con todo eso? Los dejaron allí en el desierto y hediondez contaminó aquellas tierras y los coyotes bajaban a comer. Cuando los indios mataban un búfalo, había una ceremonia religiosa. Los 4 cascos les servían de ollas. Comían toda la carne, hasta la carne de las tripas. Sacaban toda la carne y la ponían a secar. Secaban el cuero y luego de él hacían ropa y carpas. No había nada, pero cuando llegó el hombre blanco, el renegado es el hombre blanco. Él es el bárbaro. Y él vino y mató todos los búfalos y causó hambre entre los indios. Los mató de hambre. Cualquier hombre genuino lucharía por sus derechos que Dios le ha dado. Lo que hicieron con los indios americanos es una terrible mancha sobre la bandera americana, porque a pesar de todo le pertenecía a él. ¿Qué pensarían ustedes si Japón o Rusia u otro país entrara aquí y nos dijeran, salgan de aquí, vamos, salgan de aquí, y nos trataran a nosotros y a nuestros hijos como nosotros tratamos a aquellos indios? Pero recuerden, ya sembramos y ahora vamos a cosechar. Ustedes saben, esa es la ley de Dios. Hay un tiempo de sembrar, luego un tiempo de cosecha. Yo pienso que es una lástima, sí, señor. Ahora, ¿qué sucedió? La simiente contaminada de Adán ha contaminado y absolutamente destruido la tierra. ¿Y saben que así dice la Biblia? Y por cuanto ha hecho esto, la simiente contaminada de Adán, Dios los destruirá a ellos. ¿Desean leerlo? Vamos, aquí lo tengo apuntado. Abramos en Apocalipsis el capítulo 11 y veremos. En Apocalipsis 11 veremos lo que Dios dice con respecto a los que están destruyendo la tierra. Capítulo 11, tomemos el versículo 18, creo que allí es 11:18, aquí lo tenemos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el tiempo de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué van a hacer? Cegar lo que sembraron, seguro. Cuando uno ve el pecado corriendo en las calles, en este domingo por la noche, ¿cuántos adulterios se cometerán en esta ciudad en esta noche? ¿Cuántas mujeres echarán al suelo sus votos matrimoniales en este pequeño hueco de la tierra llamada Jeffersonville? ¿Cuántos casos de aborto creen que se registran en la ciudad de Chicago en el plazo de 30 días?
Son entre 25 y 30,000 abortos cada mes. Y eso es aparte de los que ni se registran. ¿Cuánto whisky se consume en la ciudad de Chicago? ¿Qué piensan que ocurre en la ciudad de Los Ángeles en una sola noche? ¿Cuántas veces se habrá tomado en vano el nombre de Dios hoy en esta ciudad de Jeffersonville? ¿Está mejor hoy o estaba mejor cuando el explorador George Rogers Clark pasó por aquí la primera vez en su balsa? ¿Entienden? Nosotros hemos absolutamente contaminado la tierra con nuestra suciedad. Y Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Así ha dicho Dios. Siempre pensaba que había algo en mí. Me gusta subir a las montañas y verlo de la manera en que Dios lo ha hecho. Yo aborrezco el estado de la Florida donde tienen palmeras artificiales. ¡Oh, qué cosa! Prefiero ver a los cocodrilos allá en la selva batiendo la cola que ver todas esas cosas artificiales como las tienen en Hollywood, con toda la fascinación y con todos sus borrachos. ¡Oh, qué cosa! Solo pienso que algún día sí. Pero recuerden, la Biblia nos ha dicho en Mateo capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra. Correcto. Los mansos y humildes heredarán la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, los sencillos, que no se esfuerzan por ser algo muy grande. Ellos heredarán la tierra. Así dijo Jesús. Sí, la han contaminado y Dios los destruirá. Pero los mansos heredarán la tierra después que haya sido purificada. Ahora, oh, qué cosa. Ahora el título de propiedad al cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso. El título de propiedad de la tierra y de la vida eterna, cuando Adán lo perdió, entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar. Así que volvió al dueño original, Dios mismo. Vamos a ver estas cosas enseguida. Allí está él sentado en el trono con el título en su mano. El título de propiedad. Eso me hace sentir religioso. El título de propiedad de la vida eterna. El abstracto del título. Propiedad de la vida eterna. Cuando Adán lo canjeó por la sabiduría en lugar de fe, entonces volvió directamente a las manos del dueño. Dios Todopoderoso. Qué cosa tan tremenda. Muy bien. Esperando. ¿Qué está haciendo? Está en las manos de Dios, esperando reclamos de redención. Él abrió camino para la redención. Él hizo un camino para volver. Y algún día el Redentor lo tomará de nuevo. Ahora pueden ver hacia dónde vamos. Nos fijaremos bien en esta persona que está sentada sobre el trono. Bien. Esperando reclamos de redención. Su redención. ¿Qué es este libro de la redención? ¿Este título de propiedad? ¿Este abstracto de título de propiedad? ¿Usted dice abstracto? ¿Qué significa un abstracto? Es cuando un título ha sido examinado hasta su origen, como esa pequeña gotita de tinta. Hoy en la mañana, cuando cayó en el cloro, volvió hasta su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído en la sangre del Señor Jesucristo, oh, qué cosa, eso produce un abstracto directamente hasta el Creador de nuevo. Usted llega a ser un hijo de Dios. El título abstracto de propiedad está en las manos del Todopoderoso. Oh, qué cosa. Su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. Oh, qué cosa. Debiera ser eso para un cristiano nacido de nuevo. La posesión legal del título abstracto, del título de propiedad de la vida eterna, significa que usted posee
Todo lo que Adán y Eva perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? La posesión de ese título. Adán no podía cumplir con los requisitos de la redención. Después de que vio que lo perdió, había pecado, se había separado de Dios. Estaba acá de este lado del abismo, así que él no podía redimirlo. Simplemente no lo podía hacer porque él mismo necesitaba redención. Así que él no lo podía lograr. Pero la ley requería un pariente redentor. La ley de Dios requería un pariente redentor. Si lo desea notar, pariente redentor, y se encuentra en Levítico capítulo 25. No tendremos tiempo para escudriñar esto completamente porque ustedes saben, cada texto nos tomaría una noche entera. ¿Ven? Pero la ley de Dios recibió un sustituto. Ahora, ¿qué si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto? Pero el amor le constriñó a hacerlo. El hombre estaba sin manera de regresar. No tenía la manera de regresar. Estaba sin esperanza. Pero la gracia de Dios midió con el pariente redentor en la persona de Jesucristo. La ley lo requería. La gracia cumplió con el requisito. Oh, sublime gracia, cuán dulce es. La ley de Dios quería un sustituto inocente. ¿Y quién era inocente? Todos los hombres habían nacido por medio del sexo, según el sexo. Todos. El único que no había nacido así había canjeado los derechos a la vida eterna y de ser rey sobre la tierra. Oh, cuando pienso en la Escritura, porque nos ha redimido para Dios y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿O qué cosa? ¿Qué? El pariente redentor. ¿Qué relato tendríamos aquí? Noten, la ley requería un pariente redentor para redimir alguna cosa perdida. La gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Un pariente tenía que nacer del linaje humano. Ahora, ¿cómo pudiéramos, cuando todo hombre que nace tiene que, y cualquiera que no pueda ver que fue un acto sexual allá está completamente ciego, porque todo el que nace de mujer? Y Dios requirió un pariente redentor. Tenía que ser humano. Oh, qué cosa. Ahora, ¿qué se puede hacer? La ley requería un pariente redentor. Ahora, él no podía aceptar un ángel, él tenía que tomar un hombre. Porque no somos parientes a los ángeles, somos parientes el uno al otro. El ángel no cayó. Él es un ser completamente distinto, tiene un cuerpo diferente. Él nunca pecó ni nada. Él es distinto. Pero la ley requería un pariente redentor. Y todos los hombres sobre la tierra habían nacido por el sexo. Ahora, ¿pueden ver que de allí comenzó la cosa? Allí es donde tuvo su principio el pecado. ¿Pueden ver en dónde está ahora? Allí es donde entra la simiente de la serpiente. ¿Ven? Ahora noten. Se requería un pariente redentor. Y el pariente redentor tenía que nacer de la raza humana. Eso nos deja en una calle ciega. Pero permítame tocarles la trompeta. El nacimiento virginal produjo el producto. Amén. El nacimiento virginal produjo nuestro pariente redentor. No fue otro sino el Dios Todopoderoso que llegó a ser Emmanuel, uno de nosotros. Emmanuel, el pariente redentor, se cumplió. ¿Ven cómo Dios demanda un requisito y nosotros mismos nada podemos hacer? Pero viene la gracia y hace sombra a la ley y produce el producto. Amén. Oh,
cuando lleguen allá al hogar celestial, cuando yo tenga allá mi cabañita de la cual canta el hermano Neville, cuando ustedes oigan allá en alguna mañana sublime gracia, cuán dulce es salvar a un miserable como yo, entonces pueden decir, alabado sea Dios, el hermano Branham llegó hasta allá. Oh sí. Fue la gracia que puso el temor de Dios en mi corazón y también fue la gracia que quitó todos mis temores. Preciosa fue esa gracia. Ahora cuando empecé a creer. Esperen hasta que lleguemos a eso en unos momentos. Oh, qué cosa. Ahora fíjense bien, el libro de Ruth nos da un cuadro muy precioso de esto. ¿Cómo fue que Booz, Noemí, había perdido la propiedad? Ustedes me han escuchado predicar sobre eso, ¿verdad que sí? Levanten la mano si me han oído predicar al respecto. Así que entienden, ven, Booz tuvo que convertirse en un redentor y él era el único que podía hacerlo. Él tenía que ser un pariente cercano. Y al redimir a Noemí, entonces obtuvo a Ruth. Ese era Jesús. Booz tipificando a Cristo. Y cuando él redimió a Israel, obtuvo la novia gentil. Es un cuadro muy precioso. Y estoy seguro que tenemos la grabación de eso si la desean obtener. Ahora, noten que tenía que ser un pariente. Por consiguiente, un ángel no lo podía lograr. Un hombre no lo podía hacer. Tenía que ser un hombre, pero no nacido por medio de una mujer, del acto sexual. Entonces el nacimiento virginal, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y por lo tanto Jesús no era judío. Jesús no era gentil. Jesús era Dios. Exactamente. Su sangre no vino por un acto sexual. Él era la santa sangre creada de Dios. Y no somos salvos por sangre judía ni por sangre gentil. Somos salvos por la sangre de Dios. Eso es de acuerdo a la Biblia, lo dice. Somos salvos por... Así que pueden ver, Jesús era Dios. Él no era la segunda, tercera ni cuarta persona. Él era la persona. Él era Dios, ¿ven? Él era Dios. Emmanuel. Dios bajó de su gloria y se reveló a sí mismo. Como amo esa poesía que escribió el hermano Booth Cliburn, el hermoso himno. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús, mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, qué gran misterio tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. Y el plan oculto revelóse al hombre. Por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Salvador. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Ese es el que midió con el requisito. La gracia produjo la persona de Jesucristo. Y ahora hallamos este libro. Dios ensanchó su carpa. Vino de ser Dios para ser un hombre. Él cambió su linaje del Todopoderoso para ser un hombre, para tomar la forma de hombre, para que Él pudiera morir, para redimir el hombre. Esperen que le veamos cuando no había ninguno digno. ¿Amén? Muy bien. En la Biblia, en el libro de Ruth, a medida que lo lean, se darán cuenta que tal persona era llamada el Goel, G-O-E-L. Fue llamada el Goel, o era una persona que podía cumplir con los requisitos. Y el Goel tenía que ser capaz de hacerlo, tenía que estar dispuesto a hacerlo y tenía que ser un pariente próximo para hacerlo. Y Dios, el creador de espíritu, llegó a ser pariente nuestro cuando se hizo hombre, para que Él pudiera tomar sobre sí nuestros pecados y pagar el precio y así redimirnos de nuevo a Dios. Allí está el Redentor. Cristo nos ha redimido. Ahora somos redimidos, pero todavía no ha reclamado su posesión. Pero usted pudiera diferir con eso, pero deténganse un momento. Ya veremos. ¿Ven? Todavía no la ha reclamado. Vean, si Él tomó el libro de redención, todo lo que Adán tuvo y todo lo que perdió, Cristo nuevamente lo redime. Y Él ya nos ha redimido a nosotros,
pero aún no ha tomado posesión y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Entonces vendrá la resurrección y entonces la tierra será renovada de nuevo. Y entonces Él tomará la posesión, su posesión que obtuvo cuando nos redimió. Pero lo hará en el tiempo señalado. ¡Oh, qué cosa! Esto se describe en este libro con los 7 sellos. Muy bien, libro de redención. Todo se describe aquí. Todo lo que Cristo hará en el fin no será revelado esta semana en los 7 sellos, si Dios lo permite. ¿Ven? Muy bien, no será revelado. Y será revelado a medida que los sellos son abiertos y nos sean revelados. Entonces podremos ver lo que es este gran plan de redención y cómo y cuándo se llevará a cabo. Todo está escondido aquí en este libro de misterios. Está sellado con 7 sellos. Y el Cordero es el único que los puede abrir. Ahora, perdónenme, nos damos cuenta. Ahora, si desean ver en las Escrituras, pueden abrir en Jeremías y hallar allí cuando él estaba por entrar en la cautividad de la tierra. Ustedes saben, él compró su tío. El hijo de su tío tenía un terreno. Y él pasó por ese proceso del sellamiento. Y si lo viéramos todo, también vimos eso en las 7 edades de la iglesia, los sellos y todo aquello. Vean, un sello en el Antiguo Testamento era como un rollo como esto. Y aquí había un misterio. Y este misterio estaba escondido. Muy bien, estaba sellado a su contorno y colocado aquí, el reclamo para tal o cual cosa. Luego el siguiente misterio estaba enrollado al contorno tocante a lo que era esta herencia. Y salido por este lado estaba el sello, el reclamo para tal o tal cosa, y así fue sucesivamente hasta que se formaba un rollo, porque ya entonces la gente no tenía libros como tenemos hoy, eran un rollo. ¿Cuántos saben eso? Y lo llamaban pergamino. Pues un pergamino sellado, se podría abrir un sello y ver el misterio y quitarlo del rollo, y ver cuál era el reclamo. Y se quitaba el siguiente sello, y uno podía ver qué era ese reclamo. Y toda la cosa aquí son 7 sellos. Tienen los misterios de Dios desde la fundación del mundo, todos sellados aquí adentro. Y es revelado por 7 sellos distintos que, con el favor de Dios, Él nos permitirá abrir estos sellos y ver a través del libro para saber de qué se trata todo esto. ¿Ven? Pues espero que tengamos un gran tiempo. El misterio de redención está sellado allí hasta... Este libro no podía ser abierto hasta el mensaje del último ángel. El pergamino allí está. Sabíamos que allí estaba. Sabemos que era la redención. Creemos que era redención. Jeremías dijo que las cartas tenían que ser guardadas, si lo leen allí, en una vasija de barro. ¿Ven? Oh, qué cosa allí tan hermosa. Yo pudiera hablar un buen tiempo sobre eso. El pergamino fue guardado en un vaso de barro. Un vaso que en una ocasión llegó a ser carne. Gloria. Murió y luego resucitó. Y se mantuvo en el vaso de barro hasta el tiempo de la compra. ¡Qué cosa! Hermoso. Muy bien. Ahora, todos estos mensajes son guardados hasta que este vaso de barro, hasta el tiempo señalado por Dios, durante el tiempo del último mensajero sobre la tierra, y todo lo que esta gente había juzgado y había dicho, yo sé que están allí, yo creo que están allí, habían luchado y lo presentaron y habían producido estas cosas por fe, lo creyeron, pero ahora nos será traído en revelación y en vindicación por la mano de Dios. Así lo dijo Dios, Él lo prometió.